A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos los vastos territorios de este género literario que amamos, que disfrutamos, al cual le dedicamos largas horas de nuestra vida y se las dedicamos con pasión. Justamente porque disfrutamos de la lectura de novela negra. Hoy en El dulce veneno nos vamos muy lejos. Nos vamos a un territorio que tuvo algo que ver con el origen del género y que durante muchos años no fue demasiado propicio para su desarrollo, pero donde en las últimas décadas parece haber un nuevo florecimiento. Surgieron varios autores, entre ellos una escritora que a mí me gusta mucho. Cuando hablamos de este país pensamos inmediatamente en la literatura del siglo XIX, sobre todo. Tal vez los escritores más interesantes del siglo XIX surgieron de esta región. Pero bueno, para no seguir generando enigma, vamos a develarlo. Hoy nos vamos a Rusia. Vamos a hablar de los orígenes y del desarrollo del género negro en el país de las estepas, y especialmente de una escritora actual que me gusta mucho realmente. Se llama Alexandra Marinina y el personaje de las novelas que leí, una serie de novelas, se llama Anastasia Kamenskaya. Pero bueno, para empezar a ponernos en clima, le vamos a pedir al operador Sergio Reynoso que ponga por favor el primer tema musical de hoy.
Bueno, escuchábamos al Gato Barbieri, artista argentino recientemente fallecido, recordado en el mundo por haber sido el compositor de la música del último Tango en París, la película de Bertolucci, un homenaje a la memoria de un gran artista. El Gato hacía una versión muy original del Día que me quieras de Gardel, y lo acompañaban nada menos que Ron Carter en contrabajo, Naná Vasconcelos y Jen Golden en percusión, Lenny White en batería y Lonnie Liston en piano. Una belleza la versión del Gato. Pero bueno, volviendo a los libros. La verdad que no pretendo ser un especialista en literatura rusa, ni mucho menos, pero cuando era joven todavía, muchos años antes de llegar a la novela negra, leí bastante literatura rusa, especialmente del siglo XIX. Tolstoy, Chekhov, Turgenev, Dostoyevsky, Pushkin y Gogol, que me gustaba especialmente entre los clásicos. También leí a los escritores soviéticos, Gorky, entre los del origen, hasta Sholokhov, algunas novelas históricas sobre la Revolución y la Segunda Guerra Mundial, y también algunas novelas de espionaje. Pero bueno, si hablamos de policiales y de Rusia, no hay manera de eludir hablar de Dostoyevsky y Crimen y Castigo, que sin lugar a dudas debe ser considerada como uno de los antecedentes más importantes del policial negro. En realidad, si bien el autor no pretendía evidentemente hacer una obra de un género que todavía no existía ni fundarlo, no se puede evitar pensar que hay un puente en el tiempo que une este libro, publicado en 1866, con la novela negra contemporánea. Es notorio aparte como la literatura actual del género tiene más cercanía con el clásico de hace un siglo y medio que cualquiera de las novelas de enigma posterior, o inclusive que de las primeras novelas policiales de las décadas del 30 y del 40.
Raskolnikov se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero la mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Estaba temiendo que el hacha se le cayese. De pronto la cabeza empezó a darle vueltas. «Pero, ¿cómo demonios has atado esto? Vaya un enredo», exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov. No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha del abrigo, la levantó con las dos manos y, sin violencia, con un movimiento maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarlo caer. Luego se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de las órbitas. Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía. Obviamente, ni Agatha Christie ni Conan Doyle incluirían un párrafo así en sus obras. Dostoyevsky en 1866 lo hacía. Y es una descripción que por su estilo, por su contundencia, por su precisión en el manejo del lenguaje, podría ser suscripta por muchos de los mejores escritores actuales del género. Pero siguiendo con la Rusia del siglo XIX, no fue Dostoyevsky el único que se anticipó al policial negro. El Séptimo Círculo, una colección clásica de novelas del género editada en Argentina, que fue dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, nada menos, incluyó entre sus títulos uno muy especial, uno de Anton Chejov, que se llama Extraña Confesión. El argumento cuenta la historia de Iván Kamishov. Un juez de instrucción le entrega al editor un manuscrito de una novela biográfica. El manuscrito cuenta la historia de un juez que investiga el asesinato de una mujer. Se supone que el asesino fue su marido, al que ella había abandonado. Sin embargo, el editor se da cuenta de que los hechos no cuadran. Tal vez se cometió un error en la investigación. El traductor de esta edición fue Manuel Peirú, un escritor argentino de novelas policiales, recordado por El estruendo entre las rosas. También escribió el prólogo Manuel Peirú. Peirú fue muy amigo de Borges, al punto que el gran escritor le dedicó un poema que está en Historia de la Noche. Suyo fue el ejercicio generoso de la amistad genial. Era el hermano a quien podemos, en la hora adversa,
confiarle todo sin decirle nada, dejarle adivinar lo que no quiere confesar el orgullo, decía Borges de su amigo Manuel Peiró luego de la muerte de este. Pero bueno, más allá de Chekhov y de Manuel Peiró, hay un problema con la literatura rusa, algo que hace un poco dificultosa la lectura. Hay como una barrera que uno se encuentra al leer los libros, y es el problema de los nombres. Por un lado, los rusos usan patronímico, o sea, entre el nombre y el apellido tienen otro apelativo que se refiere al nombre del padre. Por ejemplo, si un personaje se llama Alexander Mikhailovich Petrov, Mikhailovich quiere decir hijo de Mikhail. Eso lo usan todos los rusos, ese apelativo. Es más, cuando en una conversación no hay suficiente confianza entre los que dialogan, no se llaman a uno al otro por el apellido. A este Alexander Mikhailovich Petrov lo llamarían en esa conversación no Petrov, sino Alexander Mikhailovich. Pero además de esta complicación hay sobrenombres establecidos. Así que Alexander puede ser llamado en la novela por su nombre y patronímico, por su apellido, o puede ser también llamado como Sasha, que es el diminutivo de Alexander. Evidentemente esto complica la lectura para los que no somos rusos. En atención a esto, muchas de las novelas se publican en la edición castellana con un índice de personajes al principio que hace más amigable de alguna manera el tránsito por sus páginas. Bueno, hablábamos antes del periodo clásico de la novela rusa, pero la era soviética, especialmente a partir de la llegada del poder de Stalin, no parece haber sido precisamente territorio fértil para el género. Las rígidas normas del realismo socialista y la censura previa eran barreras para el desarrollo de una literatura que podía dar, e intento pronunciar las comillas, una imagen no deseada de la sociedad socialista. Curiosamente, en contradicción, en los Estados Unidos muchos de los grandes autores del género fueron comunistas, pero lo que era válido para describir Occidente no lo era para describir la sociedad soviética según las autoridades. Una de las pocas excepciones a la regla fue la novela de Ilya Ilf y Evgeny Petrov, Las 12 sillas, publicada en 1928. En ella se desarrolla una trama policial con tono de comedia, donde el heredero de una familia de la nobleza previa a la revolución busca desesperadamente su última posibilidad de acceder a una fortuna. Una bolsa con diamantes escondida dentro del tapizado de una silla que era parte de un juego de 12 similares. El problema es que la familia fue expropiada y el protagonista debe seguir el itinerario de la silla por toda Rusia para recuperar las piedras preciosas. Leí, como decía antes, Las 12 sillas en mi juventud, creo que tendría unos 25 años la última vez que la leí, y el recuerdo que tengo de la novela es agradable, una narración con mucho humor, con cierto parentesco con la picaresca española. Seguimos con el policial negro soviético. Los hermanos Arkady y Georgy Variner son considerados por muchos como los padres de la novela policial soviética. Los dos eran licenciados en Derecho. Arkady trabajó en la Policía de Investigaciones de Moscú, donde llegó a ser jefe de departamento. Una de sus novelas, La Era de la Misericordia, fue adaptada para la tele y fue el principio de una serie
sobre una banda de delincuentes llamada El Gato Negro, que entonces se convirtió en una tira de culto, y es más, muchos años después todavía goza de popularidad entre los rusos. Entre sus novelas se puede mencionar Un reloj para Mr. Kelly, A tientas al mediodía, Carrera en vertical y Visita al Minotauro. Los libros de los hermanos Weiner fueron publicados en 40 países con una tirada global de cerca de 300 millones de ejemplares. Los hermanos llegaron al género por casualidad. Un amigo periodista les propuso que escribieran un breve relato para publicar en una revista y les ofreció pagarles 400 rublos, que en ese entonces era mucha plata. Un mes después se lo llevaron, pero en lugar de un breve relato, le llevaron una novela de 600 páginas. El periodista publicó la novela, aunque para que tuviera lugar en la revista, se redujo su volumen a la mitad. Después siguió toda la obra policial de ellos. Cuando se desintegró la Unión Soviética, los Weiner se separaron. Georgi emigró a los Estados Unidos y Arkady se quedó en Moscú. La última aparición pública de Arkady Weiner fue en el año 2005, en la inauguración del Detective Fest, un festival que presidía. Para hacer su discurso y estar ahí, se fugó de la clínica donde se hallaba internado. Murió un mes más tarde. Yo leí hace varias décadas Visita al Minotauro, una fusión entre una trama policial contemporánea vinculada al robo de un violín invalorable y un relato histórico que reconstruía la historia de un joven que se formaba como aprendiz en el más célebre taller de violines de la historia, Stradivarius. Ese joven con los años comenzaba a fabricar sus propios instrumentos, tan famosos como los de sus maestros, y pasaron a la historia con su apellido, Guarnelius. No recuerdo demasiados detalles de la trama policial, aunque me quedó grabada la historia de los fabricantes de violines. Y para cerrar el relato sobre la era soviética y el policía negro, no puedo dejar de hablar de Yulian Semyonov, que fue probablemente el escritor soviético más conocido en el mundo relacionado con el género negro. Semyonov fue periodista y diplomático, entre otras actividades. Su padre era también periodista y editaba uno de los diarios más importantes de la Unión Soviética, Izvestia, y sufrió las represalias del stalinismo. Por su profesión de periodismo, Semyonov anduvo por todo el mundo prácticamente y vivió muchas aventuras. Estuvo en la taigá con los cazadores de tigres cerca del Círculo Polar Ártico, participó en la búsqueda de jerarcas nazis fugados, entrevistó a líderes de la mafia siciliana y hasta participó en operaciones militares de guerrilleros vietnamitas y laosianos. Es considerado uno de los pioneros del periodismo de investigación en su país. Semyonov fue un escritor muy prolífico y muy multifacético. Digamos, además del periodismo, escribió ficción. La parte más conocida en el mundo occidental de su obra es una serie que tiene que ver con la novela de espionaje. El protagonista de esas novelas, Stirlitz se llamaba, era un espía, y dos de sus títulos más conocidos son Diamantes para la dictadura del proletariado y 17 instantes de una primavera. Pero además, y a eso vamos, otra de sus series es de carácter estrictamente policial, y es la protagonizada por el coronel Kostenko, de la milicia, que era la fuerza policial soviética. En estas novelas se relatan investigaciones en un estilo que tiene bastante que ver con el del escritor norteamericano
Ed McBain. El primer relato de la serie fue Petrovka 38. En 1986, en La Habana, se fundó la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, en la que estuvo Semionov junto al mexicano Paco Ignacio Taibo II, entre otros. Semionov fue el presidente honorario de esa asociación hasta su muerte en 1993. Y la asociación sigue en actividad y auspicia nada menos que el premio Hamlet, el premio más importante de novela negra en habla española, que se entrega anualmente en la Semana Negra de Gijón, en España. La filial de América del Norte de la asociación también otorga el premio Hammett a la mejor novela policíaca publicada en inglés en Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, nos vamos a una pausa ahora y volvemos en un ratito con más de El dulce veneno de la novela negra en Rusia. Estamos de nuevo con el dulce veneno de la novela negra, este capítulo 19 que se refiere a Rusia, y llegamos ahora a la Rusia contemporánea. Soy un monstruo moral ajeno a todo sentimiento humano normal, pensó con resignación Nastia Kamenskaya, marcando el paso concienzudamente por la pista deportiva, haciendo los kilómetros prescriptos por el médico. Era la primera vez que venía a un balneario, por lo que había decidido restablecer su salud totalmente, sobre todo porque las condiciones que el valle ofrecía a sus huéspedes estaban por encima del mero lujo. Evidentemente nunca había venido a parar este balneario de Campanillas si se hubiera encargado ella misma de organizar sus propias vacaciones. Con lo que podía contar en el mejor de los casos, una funcionaria de la Policía Criminal de Moscú, era con una plaza en el balneario departamental donde no había piscina y sí cortes periódicos del suministro de agua caliente. La naturaleza le traía sin cuidado a Nastia, que solía pasar sus vacaciones en casa, en Moscú, haciendo traducciones del inglés o del francés. Por un lado, esto le permitía parchear su economía, por otro, mantener el dominio de los idiomas. Este año le correspondía tomar vacaciones en agosto, pero el jefe de departamento, Víctor Alexeyevich Gordeyev, cariñosamente apodado el Buñuelo por sus subordinados, le pidió ceder un turno a un compañero cuya mujer había fallecido súbitamente. Tú lo comprenderás, Anastasia. Necesita que sus vacaciones coincidan con las escolares por su hija. ¿A ti qué más te da agosto o octubre, si de todos modos no te mueves de Moscú? Oye, ¿quieres que te consiga una plaza en un buen balneario? Quiero, dijo Nastia sorprendiéndose a sí misma. Contaba con un buen abanico de problemas de salud, pero nunca se había preocupado en serio de arreglarlos. El suegro de Gordeyev, el profesor Vorontsov, estaba a cargo de un gran centro cardiológico y con su ayuda, Víctor Alexeyevich mandó a Nastia a El Valle. En efecto, era un muy buen balneario que en tiempos pasados estuvo adscrito al cuarto directorio del Ministerio de Sanidad y por causas inescrutables no conoció la decadencia en la época de las reformas.
Pero el precio de la plaza planteó ante Nastia nuevos problemas. Solo llegaría a tapar la brecha que se iba a abrir en su presupuesto si aceptaba nuevas traducciones y se pasaba las vacaciones trabajando a todo tren. Para esto tendría que cargar con los diccionarios y la máquina de escribir, amén de contar con la posibilidad de obtener una habitación individual. Aun cuando se llevase un equipaje mínimo, la bolsa con la máquina de escribir y los diccionarios pesaría tanto que Nastia tendría aseguradas otras vacaciones, las horizontales, porque después de sufrir una desafortunada caída un invierno, cuando las calles se convertían en pistas de hielo, no podía levantar nada pesado si luego no quería padecer dolores de espalda. Así comienza el primer capítulo de Los crímenes del balneario, la segunda novela de Alexandra Marinina y la primera traducida al castellano. La protagonista de la novela, a la que menciona como Nastia, en realidad se llama Anastasia Pavlovna Kamenskaya y es una comandante de policía que va a un balneario, nosotros diríamos un centro de aguas termales, un balneario llamado El Valle, que está en un lugar que se menciona como la ciudad sin más precisiones. En realidad, como leímos, fue enviada por su jefe para recuperar su salud. Acá nos encontramos con un problema, como lectores. Como la primera novela de la serie nunca fue traducida al castellano, no podemos saber si lo que pasa, si el problema de salud, si el dolor de espalda, tiene algo que ver con lo que pasó en la novela anterior, pero la primera novela de la serie nunca fue traducida al español. Pero volviendo a esta novela, Los crímenes del balneario, en ese lugar hay un asesinato. Y Nastia, que es jefa de investigaciones criminales y está de vacaciones, tiene que abandonar su descanso para esclarecerlo. La investigación excede los límites de la Casa de Aguas Termales y involucra a un conflicto que en realidad se está viviendo en toda la ciudad. En la obra de Marinina se puede ver un retrato bastante crítico, por cierto, de la Rusia postsoviética. Se trata de una sociedad que ha sufrido un cambio radical, que ha pasado del socialismo a una forma de capitalismo salvaje, descontrolado y dominado por grupos mafiosos. Hay 7 novelas de Marinina que fueron traducidas al castellano, y la publicación original de esas novelas en Rusia abarca el periodo que va de 1993 a 1995, que es el momento de mayor descomposición social, cuando después de privatizar el aparato productivo estatal, la mafia rusa se apoderó totalmente del país. Justamente en Los crímenes del balneario, la protagonista se extraña de ver que en este lugar, la ciudad, las cosas marchan extrañamente bien. En la ciudad donde se encontraba el balneario El Valle, reinaban la paz, la tranquilidad y el orden. Las iniciativas empresariales prosperaban. Los precios de las tiendas privadas eran módicos. La delincuencia, comparada con la del resto de Rusia, era irrisoria. El transporte público funcionaba satisfactoriamente. Las carreteras se mantenían en buen estado. El alcalde de la ciudad hacía a la población promesas y las cumplía. Aseguraba todo ese bienestar una sola y poderosa persona, Eduard Petrovich Denisov. Hacía tiempo que Eduard Petrovich había comprendido que lo imprescindible para hacer negocios era la estabilidad, si no económica, al menos
de los poderes fácticos. Por eso dirigió sus esfuerzos primero a mantener la administración municipal incólume e inalterable, y segundo a crear una estructura criminal única y enteramente controlable. Denisov sabía esperar. Se reía de aquellos que tras invertir un rublo, al día siguiente obtenían un 1000% de beneficio, porque sabía que 2 días más tarde la situación cambiaría, la comida y la bebida se habrían llevado las ganancias obtenidas y las nuevas no llegarían nunca. Estaba dispuesto a invertir en la estabilidad sin cobrar nada durante los primeros tiempos, pues estaba convencido de que luego los dividendos afluirían con regularidad. Mientras ayudaba a las autoridades de la ciudad a granjearse buena reputación entre los ciudadanos, Denisov estaba librando una batalla encarnizada contra los grupos de criminales que pretendían dividir a la ciudad en zonas de influencia. A unos les pagaba, con otros pactaba. A otros más los entregaba a la policía y a algunos los exterminaba sin piedad. Hasta que por fin llegó a ser el amo de la ciudad, dotado de un poder absoluto. Después de lo cual, Eduard Petrovich invitó a su casa a unos cuantos comerciantes listos y mañosos, poseedores de estimables fortunas de procedencia criminal. Amigos míos, habló Denisov sin levantar la voz, calentando entre las manos una copa de coñac. Si no tienen nada mejor a la vista, les propongo trasladarse a la ciudad, que en estos momentos está perfectamente preparada para los negocios. La administración municipal ocupa posiciones suficientemente afianzadas y nos prestará toda clase de apoyo. La población quiere al gobierno local, así que si ocurriese algún cataclismo, los cargos electivos seguirían siendo las mismas personas que ahora o sus dobles. En consecuencia, se preocuparán de preparar candidatos para otros puestos. Les advierto una cosa: las operaciones que les ofrezco realizar habrán de ser limpias desde el punto de vista fiscal. Nada de basura, nada de delincuencia común, nada de contrabando, drogas, tráfico de antigüedades. Hoy por hoy, las fuerzas de orden público nos pertenecen. Pero si Dios no lo quiera, ocurre algo, mañana mismo se plantará la gente del Ministerio del Interior aquí. Cualquiera sabe lo que encontrarán si se ponen a escarbar. Yo, por mi parte, no estoy nada seguro de que vaya a poder influir sobre la designación de nuevos jefes de la policía, la fiscalía y los tribunales si echan a los que están ahora. Mi trabajo me ha costado crear un poder estable en la ciudad y no consentiré a nadie que lo haga peligrar. En todo lo demás, gozarán de una libertad total de actuación, excepto lo referente a la competencia. La competencia significa lucha y la lucha significa métodos violentos, sin excluir los criminales, que es a que yo, como ya he dicho, no toleraré. Nadie más que yo podrá permitírselos, y aún así dentro de unos límites muy restringidos por su propio bien. Aquellos que estén dispuestos a aceptar mi oferta, para empezar, deberán ponerse de acuerdo aquí mismo alrededor de esta mesa, y deberán respetar este acuerdo. ¿Y su papel cuál será, Eduard Petrovich?, preguntó el tripudo de Atgajamasian, ajustándose las gafas sobre la nariz. ¿Ha elegido ya su ramo? No, sonrió Denisov sorbiendo su coñac. Yo no intervengo en el reparto. Mi cometido consiste en crear condiciones seguras para su existencia. ¿Y ustedes a cambio? Me mantienen, a mí y a mi aparato. Bueno, esto es otro fragmento de los crímenes del balneario. Obviamente el asesinato que se produce en el balneario pone en problemas a Denisov y necesita que eso se resuelva sin llamar demasiado la atención.
Pero bueno, le pido a Sergio Reynoso que ponga un poco más de música.
Escuchábamos al Gato Barbieri interpretando Latinoamérica. Este tema integraba un álbum que lleva el mismo nombre, un álbum doble que se publicó entre 1973 y 1974, donde el Gato tocaba acompañado por un seleccionado impresionante de músicos de jazz argentinos, entre ellos Quelo Palacio, Ricardo Leu, Adalberto Sebasco, Pocho Lapoble, el zurdo Reusner y el percusionista, que no es del palo del jazz sino folclórico, Domingo Cura. Pero volvamos a la novela negra y hablemos un poco de la autora, de Alexandra Marinina. Alexandra Marinina es en realidad el seudónimo de Alexeyeva Marina Anatolievna. Nació en 1957 en Lvov, Ucrania, o sea que técnicamente es ucraniana, aunque su vida se desarrolló en Rusia. Hasta 1971 vivió en Leningrado y luego se trasladó a Moscú. Su padre fue jefe de servicio de la represión del bandidaje en la policía soviética y su abuelo presidente del tribunal de Leningrado. Marinina se licenció en 1979 en Derecho e ingresó al Ministerio del Interior en 1980, donde trabajó como investigadora en el análisis y la prevención de la violencia. Publicó unos cuantos estudios de criminología y desempeñó varios cargos para la policía criminal rusa que tenían que ver con su labor científica. Se retiró en 1998 con grado de teniente coronel. Antes, 6 años antes, en 1992, había comenzado a publicar la serie de novelas de Nastia Kamenskaya. Y hablemos un poco del personaje también. Kamenskaya es una obsesiva de su trabajo. Es una mujer muy inteligente y tiene una gran memoria. No es una persona especialmente valiente, pero su labor la lleva a enfrentar situaciones de peligro. Pero realmente si pudiera elegir, las preferiría evitar. Kamenskaya posterga absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida personal en función del trabajo. Tiene además problemas de dinero, por lo que completa sus ingresos traduciendo novelas policiales desde diversos idiomas. No se preocupa de lo que son los valores femeninos tradicionales. Descuida su apariencia, ni tiene idea de lo que come y no sabe nada de cocinar. Mantiene una relación de pareja con un matemático, Alexei Chistiakov. No viven juntos y el novio la acepta como es. En otra de las novelas, Asesino a su pesar, describe el vínculo. Nastia Kamenskaya pensaba que su sacrificio no era demasiado grande. En particular si tiene en cuenta todo el bien que le había hecho Chistiakov en los años que llevaban juntos. Liosa la cuidaba cuando se ponía enferma, le traía bolsas pesadísimas llenas de comida, le servía cenas riquísimas, le toleraba sin rechistar sus categóricas negativas a formalizar sus relaciones y aguantaba con paciencia sus raptos de mal humor. La serie de Kamenskaya lleva alrededor de 30 títulos, de los cuales solamente 7 fueron traducidos al español. La verdad que me gustaría que se traduzca el resto de su obra. Los títulos traducidos son Los crímenes del balneario, El sueño robado, Asesino a su pesar, Y morir por morir, Los peones caen primero, Muerte y un poco de amor y Retrato póstumo. Hay otros 2 escritores rusos que cultivan el género que yo conozco y que han sido traducidos al castellano, Boris Akunin y Anna Dankotseva.
A Dan Kotseva todavía no la leí, a Kulnin sí, leí su primera novela, El Ángel Caído, y no me pareció interesante. Según leí, se trata del primer libro de una serie definida como proyecto literario en donde cada nueva novela estaría escrita en una clave definida de antemano. La primera era una novela policial conspirativa, la segunda de espías, la tercera un policial hermético, la cuarta un policial de asesino a sueldo, y así sucesivamente hasta abarcar todos los géneros de la novela criminal clásica. La verdad es que yo después de leer la primera no tuve interés en leer más, no me pareció un escritor valioso. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo. Antes de irme, les recomiendo que lean a Marinina y nos vamos con música, con más Gato Barbieri, y vamos a escuchar el tema que lo hizo famoso en todo el mundo, El último tango en París, de su disco Apasionado.